Dejamos un tema inconcluso. Iniciamos el tema, más bien dicho, pero queremos desarrollarlo en el transcurso del tiempo que nos sea propicio para poder, hermanos, ser de bendición. Quiero leer en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, versículo 17. Dice la Escritura: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay una versión, la versión, nueva versión internacional, que al final dice: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Es un agregado que le ponen las diferentes traducciones, hermano. El concepto es amplio y tratan la manera de hacerlo de esa manera para que haya una mejor comprensión. Si usted se recuerda, hace algunas semanas atrás estuvimos, Dios le bendiga, hermana Vilma Quintero, gracias por estar con nosotros. Compartan el link, hermano, para hacer de más bendición. Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la venida de Juan el Bautista, pero también venía con el poder de Elías, hermano. El espíritu de Elías estaba sobre él, iba a poder predicar, hermano, iba a preparar el camino para que el Mesías apareciera y pudiera ser reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso, hermano, estuvimos hablando de ese periodo de tiempo de silencio que hubo, los 400 años, hermano, lo que se movió en realidad, hermano. Dios le bendiga, hermana Carmen, desde Dallas, Texas. Gracias, sierva, por estar con nosotros. En esta mañana somos las 630M y este es el programa Jesús, el Pan de Vida. El director general es nuestro hermano Pastor Tulio Campos, de la Iglesia Profética. ¿Cómo se llama la Iglesia Profética? Me lo escriben, por favor. Yo sé que usted se acuerda, yo no me acuerdo, fíjese, hermano. Pero me ayuda, por favor. Puerta al cielo, aquí lo tengo, aquí estaba leyendo, Puerta al cielo. Y en ese espacio de tiempo, hermano, Antíoco Epifanes sacrificó la cerda, hermano, en el altar. Fue la abominación desoladora. Hubo invasiones de Grecia, hermano. En ese espacio de tiempo también se escribió la versión de los 70, que muy buena, por cierto. Si la puede encontrar ahí, hermano, en internet, léala. Por acá dice: oración, que Dios le provea y proteja a mi hermano José Vallado de Ángeles. Está con él. Para Dios no hay nada imposible. Fíjese que se me pasan bien rápido los comentarios, pero yo voy a estar leyéndolo al final, hermano, y vamos a estar orando con gusto, hermano. Usted sigue escribiendo en la manera que me sea posible, lo voy a poder leer, lo vamos a anotar y vamos a estar intercediendo. Ahora, hermano, el tema de esto, hermano, es preparando un pueblo bien dispuesto. Acá dice, hermano, que Juan va a venir con el poder de Elías, no con la doble porción de Elías, va a venir con el poder de Elías. Pero yo quiero tocar varios temas, hermano, varios libros a través de la Escritura. Y si tiene un papel y un lápiz a la mano, pues sería bueno que lo tomara para poder no perder la secuencia. Vaya conmigo al libro de Jeremías, profeta Jeremías. Vamos a estar tocando varios libros, hermano. Profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Esta es una profecía. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Israel, hermano, Judá habían caído en pecado, tuvieron unas invasiones, fueron trasladados a Babilonia y otros fueron deportados para Asiria. Y allá estuvieron cautivos, hermano, pero había una profecía que Dios se la dio al profeta Jeremías. Es esta: que después de los 70 años de cautiverio, Dios iba, hermano, a libertarlos de ese lugar. Todo sucedió, hermano, por la desobediencia, todo sucedió por la rebeldía, por la idolatría. Lo que decía, más bien dicho, lo que dice Deuteronomio capítulo 28 acerca de las maldiciones, hermano, se cumplió en este espacio de tiempo con Israel y Judá. Yo quiero, hermano, hacer énfasis en esto porque esto es sombra, hermano, de lo que realmente está ocurriendo. Estos textos, hermano, aunque pasaron hace muchos años atrás, hermano, pero lo podemos contextualizar viendo la iglesia local, la iglesia actual, hermano, cómo se mueve, cómo estamos delante del Señor, hermano. Hay periodos de tiempo bien marcados en la Biblia, como las parábolas, hermano, de Mateo 13, o las iglesias de Apocalipsis, hermano, perdón, de Apocalipsis.
Y según los teólogos, hermano, y los entendidos en materia, dicen que nosotros somos la iglesia de la Odisea, es decir, el periodo final del tiempo, una iglesia que crece, que se siente rica, que siente que no tiene necesidad de nada, pero en realidad es pobre, ciega, sorda, desnuda, y Dios le da consejo, le aconseja que le compre oro fino, le aconsejo que de él compre ropa. Hermano, lo que trato de decirle, la Biblia está enmarcando los cuadros que están pasando y los que van a llegar a pasar. El apóstol Pablo bien lo decía, que lo tomáramos como ejemplo de lo que nos sucedió a ellos para que no nos pase a nosotros. Ahora van cautivos, hermano, y allá están 70 años, se llevan a Daniel, hermano, a los jóvenes hebreos. Ellos están durante 4 periodos de reyes allá, hermano, y siguen administrando porque el Espíritu de Dios está sobre ellos, hermano. Se están moviendo a un nivel espiritual superior a los demás, hermano, porque han encontrado, hermano, a los ojos del Señor gracia. Nosotros, hermano, la Biblia nos manda que seamos luz en medio de las tinieblas, como luminares en medio de una generación torcida y perversa, dice el apóstol Pablo. Es terrible, hermano, todo lo que se está viviendo, pero no es imposible poder mantener, hermano, la cordura, la integridad, la santidad delante del Señor en medio de estas situaciones. Recuerda, hermano, que de un momento a otro puede ser el advenimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, y debemos de estar bien dispuestos, hermano, para poder volar con él en gloria. Ahora, por esta profecía, hermano, Jeremías fue perseguido. Por esta clase de profecías, él fue, hermano, metido en un pozo. Y como lo comentábamos en el programa pasado, ahí corrían las aguas negras, las aguas sucias, las aguas con excremento, las aguas con basura, animales muertos. Hermano, Jeremías estaba hasta los sobacos, dice la Biblia, amarrado, hermano, y tirado en ese hoyo. Y ahí, hermano, en ese lugar fue cuando Dios le habla y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es en estos periodos de tiempo, hermano, de angustia, de tribulación, de necesidades, donde Dios se manifiesta de manera poderosa. Cuando mi fuerza se termina, hermano, ahí se perfecciona el poder de Dios. Usted conoce lo que decía el apóstol Pablo, que había rogado 3 veces, pero el aguijón no se le quitó, sino que se le dio gracia para que soportara. Le dio gracia para que en medio de la angustia y la tribulación él pudiera agradecer a Dios, él pudiera honrar a Dios, hermano, con sus palabras y con sus actitudes. A veces, hermano, por las situaciones que se presentan, enfermedades, necesidades, tribulaciones, la gente decide retroceder, pero, hermano, eso no le agrada al Señor. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero a mí me impacta mucho, hermano, porque hay periodos de tiempo en la Escritura que están marcados y son momentos proféticos que se van a volver a repetir, hermano. Aquí fueron 70 años, hermano. Nosotros hemos pasado desde que empezó el Génesis, hermano, 6,000 años. Ya vamos a llegar al año 7,000, hermano. Para los judíos, un día antier creo que celebraron el año judío 5,800. Van más adelantados todavía que nosotros, hermano. Pero la venida del Señor está cerca. Dice que nos dará vida y al tercer día nos va a resucitar. La profecía de Osea. Solo se lo voy a decir así superficial, hermano. Yo sé que a usted le gusta leer, el lector, y lo va a saber interpretar cuando medita en la Escritura. Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo Torres. Pero vamos a Isaías 44, hermano, 44, 28. Y ahí, hermano, habla la Biblia y dice: que dice de Ciro, es mi pastor. Jehová está hablando. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por la mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y puertas no se cerrarán. Versículo 13, yo lo despertaré, y esta es la profecía: yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos los caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ciro no ha nacido, hermano. Esta profecía la están dando 150 años antes de que Ciro nazca.
Impactante que hasta el nombre esté dando Dios, hermano, de la persona que va a ser la responsable de dar el decreto para soltar a los judíos que están cautivos en Babilonia. Cuando Dios, hermano, se propone hacer algo, va a mover todo lo que sea necesario para llevar al fiel cumplimiento de la palabra. Algunos, hermanos, vuelvo al inicio, algunos se han desanimado porque han estado solicitándole algo a Dios, han estado dando rogativas, peticiones, acciones de gracia, y la respuesta no viene. Y retroceden, pero aquí todavía 150 años antes lo está diciendo el Señor, se van a llevar cautivo a Israel, y este personaje, Ciro, va a ser el responsable de hacer el decreto para soltar a Israel. Impactante Dios cómo se mueve, hermano, en el tiempo. Esto a mí me deja establecido en mi corazón que Dios es muy veraz, que Dios es fiel, hermano, que Dios es misericordioso y clemente. Cuando te ha dicho algo, hermano, Dios lo va a cumplir de manera preciosa y poderosa. Obviamente no lo va a hacer, hermano, en mi crono, sino que en su Cairo, en su tiempo perfecto, Él lo va a hacer, hermano. Entonces, ¿por qué no esperar, hermano, esas bendiciones del Señor? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Dios bendiga a nuestra hermana Estela Sánchez, Cuesta Blanca, Nejapa, en la filial del Siloé. ¿Por qué no esperar en el Señor, hermano? Eso es lo que nos angustia a nosotros. Y tenemos que desarrollar la paciencia para poder recibir, hermano, esas bendiciones de parte del Señor. Alguien puede decir, hermano, pero es que no es fácil esperar. No es fácil esto. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es difícil cuando el Señor es tu apoyo, cuando el Señor te sustenta con su Espíritu Santo para poder soportarlo. Lo va a despertar, dice la Biblia. Yo busqué esa palabra en el hebreo y es avivar, es un mover. Lo está comisionando, hermano, para hacer una obra adecuada y precisa. Pero esta profecía, recuerde esto, lo dijo Jehová 150 años antes de nacer Ciro. Vamos a Daniel 9, hermano, en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Versículo 1 y 2, dice la escritura: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oiga esto, hermano. Jeremías da la profecía que se van a ir cautivos 70 años. Dios le habla al pueblo, pero le dice que le va a levantar a alguien que los va a soltar de ese cautiverio 150 años antes. Ya están, hermano, en cautiverio. Ya están esos 70 años por cumplirse, y Daniel recibe la revelación. Daniel recibe la revelación de que el tiempo se está cumpliendo, hermano. Faltan horas, faltan días, hermano, para llegar a los 70 años. Mire cuánta gente, hermano, en esta hora está dormida espiritualmente, en los afanes, en los quehaceres, en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, y no se está dando cuenta, hermano, no está sintiendo en su espíritu, hermano, el pronto advenimiento del Señor. Tiene las cosas espirituales como vanas, hermano, como sin importancia. En los trabajos, hermano, no se dan el tinte, el color. ¿Sabe qué bautismo es? Darse color, es darse tinte, porque ahí metían las telas y las cambiaban de color. Bueno, no se dan color, hermano, no están en la perspectiva de lo que está pasando en nuestra nación del Salvador, lo que se está viviendo, hermano, lo que se está moviendo en el aire. Debe de tener el discernimiento, lo que está pasando en el mundo entero, hermano. Debemos de estar pronto con la mirada puesta en el Señor. Dice el libro de Amós que no va a hacer nada a Dios sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Tienen que estar en consonancia con Dios. Pero Daniel hace una oración, hermano, que se lleva todo el capítulo. Yo no lo voy a leer, pero voy a tomar algunas aportaciones que él hace de la oración que él está levantando para el Señor. Primeramente, hermano, él se va en ayuno, en silicio y en ceniza. Era una vestidura, hermano, que causaba humillación, reflejaba humillación, vergüenza, hermano,
estaba bajo la mano del Señor, pero hacía esto, hermano, porque él declaró el pecado que había. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, nuestra es la confusión de rostro. Hermano, él está haciendo una confesión, no por él nada más, sino por toda la nación de Israel. Por eso, aquel versículo de Crónicas 7:14, hermanos, si mi pueblo se humillase. Hay que hacer declaraciones. Hay pecados ocultos, hermano, que pueden estar en nuestros corazones, y eso está evitando, hermano, que la presencia del Señor se mueva en nuestra vida. Debemos de ser transparentes delante del Señor. Como humanos, hermanos, fallamos en muchos aspectos. En nuestro pensamiento, en las palabras, en nuestras actitudes. Muchas veces, los que andamos manejando y andamos en la calle, hermano, qué terribles son. De repente uno de una moto se mete, hermano, y usted a salir iba, y si más le pega, y el conflicto, y el del bus, y el del camión, y el semáforo que cambió. Hermano, andar en esos lugares es conflictivo, pero revela lo que está en el corazón, hermano. Poder tener paciencia, humildad para poder hacerlo, soportar, en vez de tocar el pito de ahí, hermano, actuar de otra manera. Que Dios nos refrene, hermano. Que Dios nos tome, hermano, el control, nos dé dominio propio para hacer las cosas que a Él le agradan, hermano. Ahora, Daniel se sometió en oración, buscó al Señor, y Dios le reveló, hermano, que los 70 años se estaban cumpliendo. En Daniel 10:12 desciende un ángel, hermano, para hablar con Daniel, y le da esta palabra. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire qué bendición, hermano. Por eso dice la Biblia que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, pero los corazones altaneros, altivos, soberbios, Él los ve de lejos, hermano. No se acerca con esas actitudes, hermano. Debemos de estar humillados bajo la poderosa mano del Señor. No decirle al Señor: humíllame porque yo no voy a soportar, hermano, sino que voluntariamente, dice Santiago, que nos humillemos bajo su mano, hermano, que reconozcamos nuestro estado. Algunas personas se sienten muy grandes, hermano, por las cosas que pueden llegar a obtener, por su trabajo, por su casa, por cuántas cosas, hermano, y empieza su corazón a enaltecerse. Es horrible, hermano. Hay un proverbio que es holandés, no está en la Biblia, es un proverbio holandés, pero dice: dale poder a una persona y demostrará quién es en realidad. Y es así, hermano. Cuando alguien tiene autoridad, cuando alguien tiene poder, la persona cambia, se transforma, hermano. Ya no mantiene esa postura de humildad, sino que se le pasa todo esto por alto. Ahora, hermano, Israel ha sido llevado por Nabucodonosor a Babilonia, y esa es la cabeza de la estatua, es el oro. Pero se levantan también los medo persas, hermano, que es el pecho, que es la plata, hermano, y destronan a Babilonia, y llegan los medo persas, hermano, a gobernar. Son profecías, hermano, que están en la Biblia, y a mí me estremece cómo está todo hilvanado, cómo está todo amarrado. Vea lo que dice Daniel, capítulo número 5, hermano. Ya vamos a ir aterrizando, hermano, para poder orar. Daniel, capítulo 5, versículo 1 y 2. Yo no voy a leerlo todo, hermano, pero dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro, de plata, de Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, y el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Terrible, hermano. Su padre sacó todos los utensilios del templo, se los llevó a Babilonia. Su hijo Belsasar estabólo y manda a traer esos mismos utensilios que están consagrados a Jehová, y empiezan a beber él, sus concubinas y sus grandes. Pero aparece algo, hermano, en la pared, una mano blanca que está escribiendo, y dice, escribe, y la escritura es Mené, Mené, Tekel Uparsin. Es decir, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto,
y tu reino ha sido roto y dado a los medos persas, esa noche Babilonia cae y pasa a ser del poder de los medos persas. Ahí donde llega Ciro y va a dar el decreto para que suelten a Israel. Es que Dios, hermano, es un Dios increíble, cómo va metiendo todo en el cauce, las profecías. A veces nosotros le queremos ayudar al Señor, hermano, con nuestras acciones muchas veces, hermano, y queremos doblarle la mano al Señor, 41, 60 vigilia, y no, hermano, Él va a hacer las cosas que Él desee cuando quiera, sin necesidad de que nosotros le estemos diciendo a Él. Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, porque Él es un Dios veraz, hermano. Él es fiel, hermano. Él es verdadero. Él te ha prometido algo a ti, sin duda alguna lo va a cumplir. Él te ha dicho que va a sanar tu cuerpo. Él lo va a hacer, hermano. Aunque la ciencia médica diga que es imposible que recobres salud, porque te mandaron a tu casa a morir, porque ya todo se cumplió, el diagnóstico en tu vida y en tu cuerpo. Mentira del diablo. Mi Señor tiene la primera y la última palabra, y Él va a hacer cosas extraordinarias si tan solamente crees y mantener esa fe hasta el final del tiempo, hermano. Seguí orando, seguía siendo agradecido, seguí adorándole, levanté tus manos al cielo, levantaste en las madrugadas a orar. Dios es bueno. En este tiempo que estamos viviendo, hermano, mucha gente ha soltado la oración, ya no quieren orar, hermano, y si hacen oraciones de tirador, una rodilla al suelo y en 5 minutos para arriba, y piensan que así van a recibir bendición de Dios. No puede ser de esa manera, hermano. Daniel se sometió, Daniel pidió perdón, hermano. Él no estuvo pidiendo vehículos nuevos, casa nueva, él no estuvo pidiendo un equipo de sonido, comida, no, él se humilló delante del Señor, porque reconoció, hermano, la grandeza de Dios y la humillación de Él, su vergüenza porque habían pecado contra Dios. Ellos no, pero el pueblo de Israel sí, sus gobernantes habían fallado, hermano, por eso fueron llevados cautivos. Así que esa noche Babilonia cae. ¿Sabe que cuando estaban tomando los historiadores, como Josefo dice que ya estaba sitiada Babilonia, el palacio, y esperaron que estuvieran bien bolos, hermano, para lograr introducirse, infiltrarse a Babilonia y que cayera el imperio, hermano? Terrible, terrible, terrible. Ahora vámonos ahí al libro de Esdras. Vamos retrocediendo en la Biblia, hermano. Esdras capítulo 1 versículos Capítulo 1, versículo 1, dice así, mire: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, aleluya, por boca de Jeremías. Esta es la profecía que Jeremías dio 150 años antes de que naciera Ciro. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, que el cual está en Jerusalén, hermano, y da el decreto para que Israel, después de 70 años, como la profecía, como había recibido Daniel, hermano, en el capítulo 9, Ciro da el decreto para que se vayan, y no solamente da el decreto de su salida, sino que les da oro, les da plata, les da madera para que vayan y reedifiquen la ciudad. Hermano, Dios va a mover cielo y tierra para cumplir su propósito, para hacer las cosas que Él ha prometido, hermano. Ahora dice en el versículo 5, estoy en Esdras 1, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, oiga, de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todo aquello cuyo el espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Israel.
los estremeció, hermano, los agarró y los movió. Es un despertar, es un avivamiento, hermano, es un llamado que Dios está haciendo. ¿Cuánta gente, hermano, yo insisto en esto, está con vendas en los ojos y no se está dando cuenta, hermano, que es la última milla del camino, que no es tiempo, hermano, para estar con un pie afuera y un pie adentro? No, es de establecerse, hermano, porque Cristo viene pronto. Él prometió regresar, hermano. Lo ha dicho en toda la escritura y de seguro lo hará. Ahora, estamos dispuestos, hermano, que Dios despierte nuestro espíritu y nos sacuda de las cosas vanas. Algunos están todavía con las doctrinas, hermano, echándose el problema, enfrascados, y no pasan de eso, hermano. Pero Dios desea que nosotros, hermano, seamos como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nos manda a predicar la palabra del Señor. Él va a hacer las cosas necesarias para guiar a las personas al arrepentimiento y guiarlos a la salvación, hermano. Pero a nosotros nos compete pregonar el evangelio eterno cada vez que tengamos oportunidad, hermano. Aquí, hermano, el decreto lo está dando y sacude, hermano, a los jefes de las casas paternas, sacude a los sacerdotes, a los levitas y a todo el pueblo. Una iglesia avivada, hermano. No es como aquel cojo, el paralítico del estanque de Betesda, ¿se acuerda, hermano? 38 años tenía ahí, hermano, y eso parece que es figura de la iglesia, porque estaban esperando el mover del Espíritu Santo. No, Cristo ya vino, hermano. Hace 2000 años vino el Señor, y donde está Cristo, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano. No hay por qué esperar el movimiento de las aguas, que el ángel baje y la mueva. No, Cristo ya está ahí, hermano. Cristo ya descendió, Cristo ascendió, Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Envió al Espíritu Santo, hermano, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Pero la gente, hermano, se conforma. En química hacen un experimento, hermano. Ponen una olla con agua, le dan fuego y meten una rana adentro, hermano. Y a medida que va pasando el tiempo, le van dando más fuego, más fuego, más fuego. Y la rana adentro, hermano, como que si se conforma al agua tibia, hermano. Llega un momento que no se percibe y la rana muere, hermano, sancochada adentro de la olla. ¿Cuántos están así, hermano? Es tiempo de despertar. Entienda lo que está pasando a nuestro alrededor. Vea nuestro entorno, hermano. Hace algunos días atrás, hermano, en la noche, Dios me regalaba un sueño. Y yo vi, hermano, que caían estrellas y estrellas del reino de los cielos. Y yo corría a una montaña, hermano, y me fui hasta lo más alto. Y cuando estaba arriba y esas estrellas, yo las miraba, hermano. Estaba fascinado viéndolas, pero no. Tenían rostro de demonio esas estrellas y me asusté. Y me desperté, me puse a orar. Pasó el día, llegó la noche, volví a dormir, hermano, y vuelvo a tener el mismo sueño. Y subo a la montaña, hermano, y allá arriba otra vez las estrellas tienen rostro de demonio, pero ahora están cayendo en lugares estratégicos, hermano, que no se está dando cuenta, hermano. El ejército del infierno está bien organizado. Huestes espirituales de maldad, potestades, gobernadores de las tinieblas operan en las regiones celestes, están bien organizados. La iglesia muchas veces no está así organizada, hermano. Es algo burda, hermano, tal vez la comparación que hice, hermano, pero muchas veces no hay organizaciones. No sé, no hay unión. A veces se sientan a la par y llega alguien y como no se lleva con esa persona, se levanta de la silla y se va a otra dentro de la misma iglesia. ¿Cómo van a recibir bendición de Dios, hermano? ¿Cómo va a haber un respaldo del Señor Jesucristo? Debe de haber un arrepentimiento genuino, hermano. El perdón de nuestros pecados ya lo realizó el Señor. Y ese perdón no lo merecíamos, hermano. Asimismo, nosotros tenemos que ir y perdonar a aquellos. Tal vez no se merecen eso, pero nosotros también no lo merecíamos y nos lo regalaron. Y por eso lo compartimos, hermano. El perdón, porque es perdón de Dios, hermano. Aleluya. Aquí se lo sacudió, hermano. En el estanque de Betesda, 38 años, y el Señor le pregunta, hermano, a ese paralítico, ¿quieres ser sano? La respuesta era sí, hermano. Pero él le dice, cuando baje el ángel, yo no tengo quien me meta, y cuando yo voy, otro se mete. Cristo no le preguntó eso. Cristo le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta era sí o no. Pero no la excusa que le dio su impedimento físico, hermano. Lo tomó como una justificación
pero no era la pregunta, no era la respuesta que estaba esperando el Señor. ¿Y cuántas veces en nuestras congregaciones es lo mismo, hermano? Pues se pueden ver multitud de gente adentro, hermano. Se puede ver cantidad de gente, el sonido excelente, hasta luces le pueden poner, hermano. Pero hay presencia de Dios, hermano. Hay un mover del glorioso del Espíritu Santo. Si no se está hablando del pecado, hermano, eso no es un evangelio. El pecado te confronta. El evangelio verdadero te confronta con tu pecado, te muestra la herida, pero también te da la sanidad, te da la salida, te da la cura, te da el remedio, te da lo que necesitas para poder seguir avanzando, hermano. Aleluya. Y con esto concluyo. En el libro de Ageo, le dije que íbamos a ver varios libros, hermano. En el libro de Ageo, oiga lo que dice, capítulo 1, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Por favor, hermano, esa misma palabra lo está ocupando la iglesia ahora. Todavía no es tiempo, todavía no va a venir el Señor, todavía no hay que hacer esto, todavía no hay que hacer otro. Aquí le está hablando, hermano, la palabra a los políticos y a los religiosos. La palabra a Zorobabel, que es hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Josadac fue un rey, hermano, que se lo llevaron cautivo también, pero el sumo sacerdote le está hablando a los poderes políticos, a las autoridades civiles, y también está hablando a los religiosos, hermano, a los sacerdotes. Dios le está hablando a ellos y está despertando su espíritu, hermano. Cuando el pueblo del Señor oye, cuando los líderes oyen la voz de Dios, hermano, al pueblo es bien fácil escuchar la voz de Dios. Pero si el líder no oye la voz de Dios, ¿cómo va a transmitir el mensaje, hermano, que tiene para su remanente? Están más conformados, hermano, con los likes, con las ofrendas, con esto, con las regalías, y con esto y con lo otro, pero no por predicar el evangelio de Dios, hermano. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Han pasado 16 años, hermano, cerca de 18 años. Y aunque empezaron a construir, hermano, aunque levantaron muros y llegaron hasta la mitad, aunque ofrecían sacrificios, ya el templo construido en Jerusalén, hermano, lo habían dejado a medias. Así que todos se habían ido a hacer sus casas, a artesonar sus casas, hermano, a hacerlas bonitas, pero la casa del Señor la habían descuidado. Ahí hay prioridades equivocadas, hermano. Aquí existen prioridades equivocadas y eso le duele al Señor. ¿Sabe por qué? Usted está leyendo conmigo, espero que así sea, hermano. Ageo 1:2 dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo, este pueblo. Oiga el desprecio, no dice mi pueblo. Dios no está diciendo mi pueblo, dice este pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque no está de acuerdo con lo que el pueblo está haciendo. Y viene un juicio, hermano, sobre este periodo de tiempo en el libro de Ageo, hermano, donde van a ser sacudidos, pero también van a ser despertados, hermano. Y dice el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y mi casa está desierta. Aquí viene una recomendación. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Sembrad mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 5 contrastes está haciendo aquí el Señor. Dios le bendiga, hermana Gloria García, gracias por estar con nosotros. Está haciendo contrastes el Señor de lo que está pasando. Malaquías 2:2 dice que va a volver nuestras bendiciones, las va a volver maldiciones. Si no obedecemos la voz de Dios, y no crea que esto, hermano, como dicen algunos, eso ya fue en el pasado. No, hermano, si desobedece la palabra del Señor, si yo desobedezco la palabra del Señor, estoy acarreando juicio, no solamente para mí, sino también para mi familia, hermano. Y eso es un problema, es un peligro, hermano, en el que todos estamos, hermano, toditos estamos. Pero ¿para qué hay tiempo, hermano? Hay tiempo para ver, hermano, Netflix.
hay tiempo para ver los canales, los partidos, la Liga Premier, hay tiempo para oír música, hay tiempo para hacer nuestros estudios, hay tiempo para salir a pasear, hay tiempo, pero tiempo para Dios, hermano. El tiempo para Dios no solo es de ir a la congregación y aplaudir y gritar, no, hermano. Cuando nos acercamos a la casa del Señor, llegamos para orarle, para bendecirle, para exaltarle, para honrarle, para dar testimonio público, hermano, de lo que Él está haciendo en nosotros y lo que Él va a hacer con las demás gentes, hermano. Pero muchos no tienen el tiempo para ir a la iglesia, hermano. No tienen tiempo para las reuniones, no tienen tiempo para evangelizar, no tienen tiempo para las misiones, no tienen tiempo, hermano, para colaborar en la iglesia, no tienen tiempo para nada. Para ellos sí tienen tiempo, pero para Dios no tienen tiempo. ¿Y usted cree que Dios, hermano, se va a quedar de brazos cruzados? Nos da la vida, nos da la salud, nos da el techo, nos da abrigo, nos da trabajo, nos da provisiones, nos da paz, nos da salud, nos da fortaleza. Hermano, ¿se va a quedar con los brazos cruzados? Lo siento, no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya se ha dicho, Dios, Jehová de los ejércitos, otra vez, medita sobre tu camino. Y este mensaje es bien específico para usted y para mí. Medite bien en sus caminos. Meditemos bien en nuestros caminos, lo que estamos haciendo delante del Señor. Y les dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Y otra vez, buscan mucho y hayan poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Todas aquellas provisiones que yo puedo tener y me las llevo a la casa, Dios me las va a separar. Si estoy en desobediencia, ¿cuántos reciben el salario? Reciben el sueldo y de repente ya no tienen ni 5. Unos 50 le quedó tal vez 2 coras en la bolsa, hermano. Y se va como saco roto, se va eso, hermano. Porque no provee para el Señor. Mire, hermano, yo estoy consciente de los diezmos y de las ofrendas. A mí no tienen que decirme, hermano, que esto es legalismo. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no, no lo haga. Pero yo sí lo hago, hermano, porque estoy consciente. Porque he visto la mano del Señor moverse de manera sobrenatural. Y no quiero entrar en discordia con nadie con esto, hermano. Pero hay quienes, hermano, no ofrendan a la casa del Señor. No. Dios les da la semilla, y ponga atención a esto, hermano. Dios les da la semilla y se comen la semilla. Después no tienen con qué sembrar para recibir fruto, para tener cosecha, porque se comieron la semilla. En vez de sembrarla en buena tierra, se la comieron, hermano. Y ya no tienen producción. Y entonces no hay frutos, hermano. Es terrible. Que Dios le dé entendimiento sobre todo esto, hermano. Pero desprecian la casa del Señor. Yo sé, hermano, que Dios le está hablando a alguien más, solamente a mí. Dios le está hablando a alguien más. Por eso, oiga lo que dice el versículo 10, estoy en Ageo capítulo 1. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo el trabajo de tus manos. Así como está lo espiritual en estas personas, así están sus bendiciones también. Dios cerró los cielos y no mandó lluvia. En este tiempo, hermano, voy a traer esto a colación porque está gracioso, me parece a mí, hermano. En este tiempo que se nos quitó el agua, hermano, casi 5 días, llovía. Antes de los 5 días llovía y teníamos agua en los chorros. De repente ya no hubo agua en los chorros y dejó de llover. Y dejó de llover. Donde yo vivo, hermano, que es en la montaña, de repente, hermano, se ponían las tormentas, pringas caían. Y con los barriles, hermano, y algunos hasta los tubos quitaron de los caños para agarrar agua, hermano. Y no caía agua. De repente, hermano, viene la lluvia y viene el agua de los grifos. Yo digo, Señor, ¿qué está pasando? En serio, ¿qué mensaje nos estás dando, hermano? Ellos decidieron dejar la casa del Señor abandonada, entonces Dios les quita el agua de arriba. Si Dios te quita algo, estás en problemas, porque te está llamando la atención. Él quiere que recapacites para poder darte lo que mereces. Dios quiere bendecirte. El corazón de Dios, hermano, es dadivoso. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que estés en ese estado
de escasez, de pobreza. No, Él quiere bendecirte, hermano. Dios le bendiga, hermana Patti. Gracias por estar con nosotros. Creo que es Aguachapán, hermana Patti. Ahí me corrige. Él no quiere que estés en esa condición. Él quiere bendecirte, porque de ti dependen tus hijos, de ti depende la colegiatura, los pagos a los recibos del agua y luz. De ti dependen muchas cosas. Pero ¿qué has dejado de hacer con el Señor? Ellos recibieron, sembraban mucho, recogieran poco. Pero fíjese que hay una versión que dice, es la versión de la Biblia de las Américas, cuando habla de que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Ahí dice la Biblia que se alquila como jornalero y sus fuerzas se las da otro. Así dice la versión Biblia de las Américas, que es de una Biblia hebraica. Hermano, qué terrible. Se alquila por jornalero y se desgasta para otro. Dios santo, digo yo, ayúdame, Señor. Yo no quiero estar en esa condición. Yo quiero estar en amistad con Dios, hermano. No quiero estar en enemistad. Pero más dice, imagínense, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, y llamó a la sequía. No hubo producción, no hubo alimento. Estaban languideciendo. Sus casas estaban bonitas, chulas, preciosas las casas, pero su espíritu se estaba consumiendo. Sus cuerpos se estaban consumiendo, no tenían alimento. Sin embargo, yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y aquí estos dos textos son los últimos, hermano. Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como lo había hablado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. ¡Aleluya! Hubo una convicción, hermano. El Espíritu lo confrontó como lo ha confrontado a usted en esta mañana. No tengo duda de eso. Los confrontó, reaccionaron, hermano, tuvieron temor y echaron manos a la obra, hermano. Empezaron a actuar como era debido hacerlo. Y oiga el consuelo del Señor. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por el mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Aleluya, dice Jehová, después de la gran regañada, como un padre, hermano, después de la regañada, de la disciplinada que les ha pegado, hermano, ahora les dice él, como entendieron, igual que usted entendió en esta mañana, entendieron, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la palabra del Padre, su corazón. A él le duele, hermano, cuando nos entristece. Pero a veces es necesario, hermano, que nos sacudan, que nos muevan para poder entender, hermano, lo que Dios quiere con nosotros. Yo sé que usted se ha identificado, hermano. Mi Dios me ha hablado a través de esta palabra. Créame, cuando el pastor Tulio me dijo que iba a venir a la radio, me puse a buscar y a escudriñar y Dios me regaló esto, hermano. Y el primer confrontado fui yo, hermano, con la palabra. Pedí perdón, hermano, por muchas cosas. Me presenté delante del Señor. Yo quiero tener los ojos abiertos, espiritualmente hablando, hermano, para poder entender el mover de Dios, hermano, como el pueblo de Israel en el desierto. Si la Shekinah de Dios se movía, la nube en el cielo se movía, el pueblo se movía en el desierto. Si la Shekinah se detenía, el pueblo se detenía. Y por la noche la columna era impresionante. Una columna de fuego moviéndose en el desierto, todo el pueblo se movía. Yo quiero estar así, con los ojos abiertos, mi espíritu dispuesto y poder entender a Dios, hermano, lo que Él quiere que yo haga, cuando Él quiera que sea así, de esa forma. Le pegó la regañada, le había quitado el agua, le quitó la comida, le quitó todo, hermano, para que reflexionara. No se identifique usted con esto, hermano. Cuántas cosas nos faltan a nosotros. Y de repente uno dice, ya sé por qué, fue por esto y por esto y por esto. Y hace las reparaciones necesarias. Entonces Dios se manifiesta. Les quitó el agua, les quitó el alimento. Tuvieron temor todo el pueblo. Los políticos, los religiosos y el pueblo en general. Y empezaron a hacer la obra del Señor. Y entonces Dios les dijo, yo estoy con vosotros. Así como está con nosotros en esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta palabra la medites en tu corazón, la pongas por obra y que Dios te siga hablando de manera sobrenatural. Vamos a orar, hermano. Voy a dejar este espacio de oración
para poder interceder por las peticiones y las necesidades de la iglesia.